Saludos a todos y todas los que estáis escudriñando la piedra y bienvenidos a otra entrega del Palantir. Una entrega en la que vamos a comentar por fin estas aparentemente tan deseadas facts que durante tantísimo tiempo han estado en los deseos más profundos de la comunidad, aparentemente, que había tantísima expectación con que salieran y que yo personalmente creía que iban a decepcionar un poco más, pero que sin embargo, Mario, yo creo que podemos decir que no nos han dejado indiferentes. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero de todo es dar un saludo a todos los que nos estáis escuchando y a ti en especial, una vez más, co-dirigiendo, ¿no? Este programa del que tan orgulloso estoy. Así que vamos a ver cómo de satisfechos han quedado los jugadores del Balrog, digo en general, con estas facts, ¿no? Vamos a ver qué han tocado y a quién han tocado y dónde. Que señalemos en el muñeco dónde te tocaron las facts, podemos decir. Sí, por alusiones, supongo que podemos empezar por el elefante en la habitación o el Balaraukar en la habitación, si prefieres el símil. ¿No te parece el nombre del Balrog en Cuenya? ¿No te parece hermoso, Mario? Balaraukar. Es Yo bonito, pensaba ¿no? que te estaba dando un ictus, la verdad, no conocía este término. No. Pues es el nombre fino del Balrog, es un Balaraukar. Es precioso, ¿eh? Con el Balaraukar hemos topado. Bueno, la verdad que sí, porque si te parece podemos empezar por ahí. Antes de nada, dar un poco de contexto a quien nos esté escuchando, aunque yo creo que cualquiera que esté un poco en esta movida sabe qué ha pasado. Hace unos días, de hecho ayer fue, a fecha de grabar este programa, Mario, que publicaron la última remesa de fax y erratas, correspondientes al mes de febrero del año de nuestro señor 2026. ¿Quién iba a decir que llegaríamos tan lejos, no? Y han movido un poco el avispero, que es en parte lo que pedía la comunidad, ¿no? Que se cambiaran algunas cositas, que se ajustara un poco este ambiente quizá tan petrificado en el que el juego competitivo había caído. Luego ya podremos reflexionar tú y yo, Mario, mano a mano, de si esto ha sido suficiente o no. Yo tengo, por supuesto, como siempre, porque soy un poco boca chancla, una conclusión al respecto, pero no cabe duda de que hay cosas que se han movido de sitio, otras que no se han movido nada y otras que igual no hacía falta mover, pero oye, ya que estaban, pues las han movido. O sea que hemos tenido, la verdad, un poquito de todo. Así que si te parece, como hemos comentado antes fuera de micro tú y yo, porque es verdad que aquí hay mucha carne que cortar, yo creo que igual es, no sé si te da esta impresión de las facts más relevantes que han salido en los últimos años. Como hay tanta carne que cortar, vamos a ir un poco por partes. Y por eso te decía que si quieres que empecemos por el elefante en la habitación, que da la casualidad de que el elefante está en llamas, ¿no? A ver, podemos empezar por ahí simplemente porque los que quizá quieran simplemente ver el cambio o cambios más relevantes, podemos empezar por él. De hecho, si te parece, luego hacemos el relativo a las facciones de Isengard en general. Y luego, si quieres, vamos ordenados por cada uno de los diferentes artículos y de los diferentes suplementos y hacemos un vistazo rápido. Muy bien, pues vamos, sin más dilación, como dijo Gandalf, corramos Sin más insensatos. dilatación. Sin más dilatación, porque de luego algo se ha dilatado. Vamos a la parte de comentarios de los diseñadores del Señor de los Anillos. Esto, confieso que fue de lo primero que fui a buscar. Yo tuve una intuición, ¿vale? Al minuto de que se publicara el fichero, este fue el primero que abrí, Mario, el del Señor de los Anillos. Y esto fue, básicamente, lo primero que busqué. ¿Habrán cogido algo de Moria? De profundidades de Moria, porque se decía, lo va a tocar, no va a tocar. Había gente que decía que no iban a tocar nada del meta, que las listas no se iban a tocar. Había gente que ponía sus esperanzas en que deberían hacer algo porque había problemas, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que hay muchas listas con problemas. Bueno, hete aquí que Depths of Moria tiene una errata, básicamente. Recordemos que esto no... O sea, hay una cosa que son facts y otra cosa que son erratas. Y esto es una errata, es decir, Workshop te dice que sustituyamos algo por algo o añadamos o lo que sea porque, bueno, lo que estaba antes, pues por lo que sea no estaba bien, ¿no? Y aquí que cambiamos la regla especial, por no extenderme tampoco mucho, de tambores en lo profundo. Una regla de infausto recuerdo, yo creo que para todos, para propios y extraños, para los que la hemos jugado y lo que no. Pues bueno, que era el famoso estandarte en toda la mesa, con un -1 al valor a todos los enemigos y un +1 a todos los orcos de Moria.
esto cada turno de forma invariable durante toda la partida, que no se pudiera detener. Esto ha cambiado y ahora es una vez por partida al inicio de la fase de movimiento lo puedes declarar. Uf, un cambio un poco heavy, ¿no, Mario? O sea, hemos pasado un poco del todo a la nada, ¿no? En realidad, a ver, no sé si de todo a la nada, pero es verdad que dentro de los cambios que se podían prever o que algunos elucubraban o elucubrábamos sobre esta lista, creo que este es el que no se esperaba a nadie, ¿no? De hecho, me sigue pareciendo que es un parche sobre parche y que no es la solución quizá más elegante para la misma. Entonces me explico, yo pensaba que una de las opciones que se planteaban, que a nivel de lore podría tener más sentido, es que el Balrog no pudiera liderar, dando por ello problemáticas añadidas a los escenarios de refuerzos. Otro es que incrementaran el valor del propio Balrog, con lo cual redujéramos el número de miniaturas, o que hubiera que pagar el tambor de forma física, puesto que incluyeron con el Armies el último Armies, el de la Tierra Media, la opción de añadir los de Gundabad. Perdón, los escudos negros, que antes eran de Gundabad. Entonces, este que es el portátil, recordemos. Entonces, quizá el añadir obligatoriamente el que es fijo podría ser una solución elegante, puesto que la miniatura ya existe y que aunque escuchemos tambores, presuponemos que existen físicamente. Y realmente no, han optado porque no puedas repetir con ninguno de los orcos en toda la lista, salvo que lleves el ya mencionado tambor, para que te sirva durante toda la partida en el radio que tiene de efecto. Esto puede hacer que algunas personas opten por llevarlo, puesto que en ese caso contaría como estandarte, si no recuerdo mal, y tendrías la repetición de dado, a costa de bajar 75 puntos, que es el coste que tiene a día de hoy este tambor, y con la problemática añadida de que si te los matan no son reemplazables con orcos de Moria normales, lo cual nos tendría que llevar a plantearnos meter algunos extra, ni que sea para que sustituyeran a alguno de los caídos en combate en caso de que te lo atraparan. No obstante, sí que nos dejan, vamos a decir de forma un poco vestigial, esta regla y nos dicen que hay un turno que puedes hacerlo. Se ve que los tamborileros están en comisiones obreras y han dicho, esto de estar toda la partida tocando el tambor, no. El turno que tú quieras, rey, y a funcionar. Exactamente, los trasgos se han sindicado. Yo tengo opiniones, Mario. I have opinions. El programa es tuyo, adelante, por favor. Aparte me interesa. Claro, es que aparte, mira, he estado todo el día dándole vueltas. Esta es una lista que yo he jugado mucho el año pasado porque siempre digo lo mismo. Me gustaba en la edición anterior, quería volver a jugarla en esta y está un poco relacionada con lo que voy a decir. Creo que hemos sufrido las consecuencias de una mala planificación por parte de Workshop y me explico. Workshop se creó a sí misma un problema con la planificación de las listas y el criterio que siguió al comienzo de la edición. No había ningún motivo por el que no se tuviera que incluir el tambor normal, no digo el de escudos negros, sino el fijo que tú dices, el normal, de inicio en esta lista. No había ningún problema. Bueno, es que no sale en la lista, no sé qué. Oiga, si escucha un tambor, alguien tiene que tocarlo. No quiero decir, si se escucha un tambor, alguien lo tiene que tocar. O sea, esto me parece una perogrullada. Ya digo que aquí Workshop se metió a ella misma en un problema del que yo creo que le ha costado salir con el tiempo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, está el tema de que, como digo, si no está roto, no lo arregles. Es decir, si la lista de antes ya funcionaba razonablemente bien, bueno, pues súbele esas 8 pulgaditas al Balrog y ya está, ¿no? Bueno, entiendo que mala planificación de inicio. Pero además... Espera, perdón. ¿Cómo? Dime. ¿Subir esas 8 pulgadas? ¿De qué? Sí, o sea, el Balrog antes, en la edición pasada, movía 6, acuérdate. Sí. Entonces, yo lo que digo es que si algo no está roto, no lo arregles. La lista de profundidades de Moria en la edición pasada era muy divertida. A mí me divertía mucho jugarla. Si querías hacerla un puntito más competitiva, porque entiendo que el Balrog era muy burreable, que lo era, que era muy mareable, y le quieres poner ese push al movimiento, dáselo. Pero que no entiendo todavía a día de hoy por qué de inicio no estaban los tambores en esta lista. Como miniatura. Ah, ya, claro. Como miniatura, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Era una lista que ya estaba muy bien como estaba, así, cerradita, tal, igual, bueno, pues, oye, ponle el tambor y ya está. Eso por un lado, ¿no? Entonces creo que esto es una consecuencia más de esto que me diciendo durante mucho tiempo, de que no se pensaron bien las cosas al inicio de la edición. Pero aparte está el tema de que estoy de acuerdo con que se tenía que bajar un peldaño en la lista, pero no estoy de acuerdo en cómo lo han hecho.
Y A ver, obviamente justifica tu respuesta, ¿no? de- Esto de respuesta al profesor pedante, pero es verdad que de alguna manera sí que hace que repercutan los puntos y en el número de miniaturas que vamos a llevar, ¿no? Puesto que si queremos Ujú. contar con esa ventaja que ya teníamos antes, habrá que reducir de algún sitio y en caso de que no, tendrás más miniaturas con menos dados. Es verdad que si lo pensé en un concepto y quizá ahí sí que está más equilibrado, porque al final, si lo pensamos en el número de dados que tiramos, si tú tienes cerca de 60 trasgos y tú repites todos los turnos, tienes 60 repeticiones de dado, a grosso modo, ¿no? Entonces es verdad que te está dando muchos dados adicionales esa regla. Entonces quizá lo han, vamos a decir, nerfeado o reequilibrado en ese sentido, puesto que si tú ya de base tienes muchos dados, el hecho de darte la posibilidad de repetirlos quizá estaba demasiado fuerte o hacía que ganaras más combates de los que, entre comillas, merecías. Entonces, quizá en es- ese sentido sí que está bien balanceado, a pesar de que no sea, como digo, he dicho al principio, la solución que yo consideraba más elegante. Estoy de acuerdo, por eso lo primero que he dicho, antes de que nadie se me tire al cuello. Creo que Depths of Moria necesitaba seriamente una repensada porque no era normal y a donde quiero llegar en síntesis, mi resumen es que esta regla especial es demasiado dura para dejarla permanente durante toda la partida, pero demasiado poco explosiva para que solo sea de un turno. O sea, si tú la dejas solo un turno, se diluye mucho ya. O sea, si la lees profundamente, si la lees, nunca mejor dicho, si la lees con detenimiento, ¿vale tanto la pena como para que se active solo un turno? Ahí es el punto al que quería llegar, ¿eh? Es como, ¿está tan justificado? Bueno, pues para mí no. Yo quizá hubiera optado por otra solución, porque está claro que yo durante mucho tiempo, ¿te acuerdas que lo hemos hablado? Para mí el problema de esta lista no era esencialmente el Balrog, era los trasgos, que pudieras meter tantísimos. Esta lista gana porque ganan los trasgos, porque abrumas al rival, porque le tiras un montón de tipos y como tú has dicho, llevo 60 trasgos en la lista, son 60 tíos repitiendo toda la partida. Es agotador. La verdad que es agotador. Yo quizá lo que hubiera hecho, a ver qué te parece, Mario, que lo he comentado ya con algunos de vosotros. Hubiera vinculado esta regla especial a la voluntad del Balrog. Oye, si el Balrog gasta un punto de voluntad, suenan los tambores ese turno. O a lo mejor, o el Balrog o los capitanes orcos, me lo invento, ¿sabes? Un capitán orco gasta un punto de voluntad, suenan los tambores. De esta forma, no la estás haciendo automática. Y yo creo que jugadores que usen magia en sus listas van a tirarse a por el Balrog como un perro. Porque lo van a agotar. O sea, el concepto me gusta, creo que no está bien metido en el momento de juego, porque es verdad que el uso de magos ha bajado muchísimo. Entonces es verdad que lo explotarías demasiado, porque al final en la mayoría de partidas tendrías 10 turnos en los que hacer la habilidad. Y luego también, contestando lo de lo Pues, anterior, si Mario, fuera Mario, solo. Ah, dime. perdona, pues si no es un punto de voluntad, que sean dos o tres, ¿sabes? La cuestión, para mí, o que no lo haga el Balrog, que lo hagan capitanes, por ejemplo. Que lo hagan los capitanes orcos. O a lo mejor que te tengas que pagar un chamán orco para utilizarla. No lo sé. Pero que no sea simplemente tírala un turno y ya está. Mi problema es ese, que la lista va a seguir funcionando bien. Insisto, que estoy de acuerdo con que había que meterle un tajazo a profundidades de Mori. Pero creo que han diluido esta regla demasiado. No creo que valga la pena para un turno. Estoy de acuerdo, pero creo que la chicha está en el hecho de que el mismo turno hace que los trasgos pasen los chequeos con un +1. Perdón, que los enemigos tengan un -1. Y que. ¿Y qué es lo otro, perdón? Básicamente, tú ganas banner en todos los Moria Goblin. No, perdón, y tú tienes +1. Tú Perdón, tienes +1, ellos tienen Gracias. -1 y Sí, tú sí. ganas un banner. Claro, pero estaba pensando que no tenía sentido porque eres Fairless, pero vamos a pensar que no. Entonces yo creo que me voy a poner un caso en el que se justificaría el uso en un turno potencial. Si tú estás a rango de carga de toda una lista de Doom Harrow, esta regla te viene excepcionalmente bien porque ese turno es cuando vas a poder abrumar y por el número de miniaturas ganar y encima tener repeticiones de dado. Y tiene que ser el turno en el que marques la diferencia, cómo están planteadas listas como la de Gothmog, aunque en menor medida tiene su área de influencia, la de reclamación de Osgiliath y similares. Tienen un turno en el que hacen su cosa. Entonces entiendo que han querido enfocarlo en ese sentido, pero es verdad que los bonus que dan son muy escuetos y luego que si tienes un tambor tienes esto toda la partida, o prácticamente esto. Entonces quizá
diría, y en caso de contar con un tambor, patatas, ¿sabes? O sea, que te la reforzara en caso de que haya hecho una inversión, porque si no, al final lo que tienes son reglas que se estaquean o se acumulan, pero no, virtualmente no se acumulan, porque no tienes efectos que se suben. Porque en el momento en el que dices, oye, esto ocupa todo el campo, ya no tienes la de, oye, el tambor llega a 12, pero si utilizas esta regla llega a todo el campo. No, porque de base ya llega a todo el campo. Por eso te digo que no me parece una solución elegante, porque además tampoco plantea la posibilidad de que pongas el tambor fijo, que es el que tendría que venir naturalmente en esta lista, a pesar de que el otro, que es el móvil, lo añadieron con el Armis de la Tierra Media. Y es como, pero el otro se te ha olvidado que existe, porque era el momento perfecto para añadirlo a esta lista. Es que quizá ahora es cuando habría que haberlo puesto. Oye, rebajamos esta regla, pero a cambio... Pero a cambio pónmelo. Ponme el tambor, que alguno dirá, bueno, pero es que lo gana. Oye, son 75 puntos el tambor. Esos son muchísimos trasgos, ¿eh? Pero muchísimos trasgos, que al final creo que es el problema que tenía Profundidades de Moria. Claro, pero contándolo en repeticiones de dado, sí que sería casi como 3 banners. Ya, pero, hombre, tanto como 3. Vamos a pensar en una lista grande como Dunlan antiguo y demás que tú ponías, o la de Ugluk Scouts. Al final los banners son muy pequeños, si tienes muchísimas miniaturas tienes que utilizar más de 2. En cualquier caso, este es lo que tenemos y podríamos comentar el impacto que va a tener de cara a la lista, porque tú eres el primer afectado. Sí. Y yo el primero que está contento de que te... No, es broma, pero no, vamos a hablar de la afectación real de esta regla. Claro, yo entiendo que esta lista se ha paseado durante el último año por las mesas de torneos y tal, y ha dado más de un quebradero de cabeza, y entiendo que haya gente, y yo, como digo, soy el primero, que pensara que esto era necesario. Simplemente digo que lo hubiera hecho de otra forma, lo hubiera enfocado de otra forma, en el sentido de que tú tuvieras que gastar o consumir algo en lugar de que sea una sola vez por partida, porque mi tesis principal es esa. Es una regla insufrible para que dure toda la partida, sin coste, pero es una regla demasiado débil para que solo sea de una vez por partida. Entonces, bueno, creo que va a seguir siendo muy buena Profundidades de Moria. Yo creo que va a seguir estando muy bien, porque vas a poder poner una manta de trasgos delante de ti y el Balrog, que es buenísimo en esta edición, así que eso no creo que nos deba preocupar en absoluto. Pero simplemente me parece que han optado por... De todas las opciones que creo que había para empeorar esta lista, me parece que han optado por la peor. Simplemente eso. Sí, en esta parte estoy de acuerdo. Y hablando de la peor, podemos pasar a la que era la peor lista. De hecho, tenía un win rate, creo que era de aproximadamente el 60%, que esto, aunque parezca poco, a la práctica es muchísimo. Es muchísimo. ¿Y es esa, Mario? ¿De qué estamos hablando? Army of the Wild Hunt, por supuesto. Entonces tenemos que, digamos que los dos elementos más destacables de la lista, que es, ¿qué es esto? Tus miniaturas, te cae un rayo y nuestro amigo y querido vecino Grima, pues los dos han tenido cambios sustanciales, ¿no? Podemos empezar por la del rayo, quizá, que es simplemente un cambio de frase. Sí, vienen bastante de la mano las dos cosas, entonces si quieres comentar lo del rayo primero, sí. Vale, la del rayo nos dice literalmente en Army of the White Hand, la regla especial dentro de las 3 que tenemos que funcionan como hechizos, el conjurar un rayo. Nos dice, cambia la primera frase por la siguiente. El primer bullet point, el primer puntito, ¿vale? Dice, choose a point on the battlefield at least 12 inches away from any friendly model, including Grima Huerto. Significa esto que ya no podemos tirar impunemente el rayo a escasos 4 deditos de Grima y decir, uy, Grima se salvó porque estaba debajo de un tejado. No, ahora esto nos obliga, por supuesto, a que no sea automáticamente tirarle el rayo a la partida del líder rival, sobre todo si le hemos puesto a Grima. Formas de lidiar con esto, ahora podemos comentarlas o quizá reducir el impacto de esto mismo, pero efectos prácticos nos hace que no sea que automáticamente te pongo a Grima en la partida del líder, que es donde más problemas te va a crear o donde mayor impacto puede tener, y a la vez te reduzco la warband y probablemente los caballos y demás que tenga de forma completamente gratuita. Todo esto en turno 1 antes de que prácticamente tiremos ningún dado, ¿no? Ya, yo ayer puse un mensaje en Montacabras que resume perfectamente mi opinión sobre este tema y voy a proceder a reproducirlo, si no te importa, ¿vale? Esto es subcontratarme a mí mismo, es un poco vago, ¿vale? Me dices que sí con el dedo, así que perfecto, tío. Yo dije, yo sé que es muy cómodo sortarle en turno 1 un Final Flash al rival
Además de un chupóptero virtualmente inmatable que le va a estar desangrando como sanguijuela durante 2 horas y media. Pero creo que la broma ya estaba, que Workshop lo entendió y me parece que nosotros también lo entendimos. Esta es mi resumen sobre el tema. No podemos y no debemos tenerlo todo, creo. Me parece que este es un cambio positivo y un cambio para bien. Grima sigue siendo un perfil excelente por el precio que tiene, imperdible, que hace muchas cosas, pero, hombre, me parece que estaba un poco fuera de lugar que el castigo fuera tan grande, que pudieras enchufarle un rayo. Básicamente que en turno 1 ya rompieras el equilibrio de la partida. Es que era romperlo y luego arrastrar todo lo de Grima, ¿no? Me parece un buen cambio, me parece un cambio positivo que va a obligar a los jugadores de Whitehand a replantearse la estrategia o ese primer turno, esos primeros turnos, porque como tú dices, no se han acabado las posibilidades, seguimos teniendo maneras de combinar Grima y el rayo. Lo que pasa es que, pues Mario, ya no va a ser tan automático. A ver, tenemos formas de... Primero, lo más obvio es gracias, porque al final no es un tema de que personalmente o hablando desde la subjetividad a mí me molestara. Obviamente yo juego contra esta lista y te comes el primer turno al que te cae un rayo y ya está. El tema está en que yo creo que este juego se beneficia y también tratan de enfocarlo en que en que nada sea automático. Es decir, que parta de la experiencia o de la expertise o de la toma de decisiones del jugador el utilizar las herramientas en nuestro haber de cada lista y los puntos fuertes, puntos débiles y saber por un lado mover, cargar, etc. Entonces, cuando tú le das al final un checklist y esto es como a alguien que no sabe jugar le dices en turno 1 haces esto, en turno 2 haces esto, en turno 3 haces esto y declaras esto y esto funciona en todas las partidas, creo que es un error. Creo que es un error a nivel de que hace menos divertido el juego y le quita capas de profundidad. No por nada, sino es como si jugáramos a póker y dijeras, bueno, en la primera mano te tocan 2 ases. A ver, sí, se pueden remontar las cosas, pero es una putada. O sea, te lo encuentras en contra, es una putada, y te lo encuentras a ti y es un regalo. Entonces el tema está en que ahora sigue siendo igual de bueno, pero no es automático. Entonces tú ahora puedes escoger, si quieres hacer el rayo de forma impune, pues te quedas Grima en tu lado, por ejemplo, y lidias con lo que hay. O si no, se lo pones a uno de los héroes que no sea el líder, porque pues en función de cómo veas que se va a mover o el despliegue o lo que sea, pues luego tiras el rayo. O hacer lo contrario, si le pones a Grima al líder, jodes al líder, que es tu objetivo, pero puedes boicotear o puedes fastidiar el resto de la lista del rival y no automáticamente todo, y le quitas probablemente su punto más fuerte, como puede ser, sobre todo estoy pensando en todos estos héroes que van a caballo y no tienen la regla de Hostlord y automáticamente van a perder el caballo, porque es muy difícil que el rayo no les mate, o vamos a decir lo contrario, es muy fácil que el rayo los desmonte y en turno 1 empieces muy nerfeado, ¿no? Pues sí, por lo menos, pues ya te digo, metemos alguna variante en una lista que ya se había convertido en un clásico, jugar al automático de turno 1, pum, aquí tienes este Kamehameha y encima luego pues vas a tener a Grima pegado toda la partida. Hablando de, Mario, podemos hablar de los cambios que ha sufrido Grima, que no han sido pocos, la verdad. Creo que el más relevante que podríamos decir, yo creo que hay un par en cuanto a ratas, básicamente. Uno es que creo que ahora es un poquito más fácil de cazar, porque nos dicen que ahora Grima se revela como una miniatura enemiga si Saruman sufre una herida que no pueda salvar. Esto me parece muy interesante. Esto por ubicar, ahora entro en directamente a lo que comentas, pero nos dice que dentro de la descripción de Grima, ¿vale? Nos dice, obviamente la regla que genera controversia o debate es a Traitor Within, y tiene 5 párrafos, ¿vale? Sí, 5 párrafos. Básicamente nos dice, el cuarto y el quinto te lo patillas y ahora pone lo que te ponemos aquí. Entonces, el último de los cuales, el quinto, nos dice esto. Nos dice las condiciones sobre las cuales Grima se desvela. Y nos añade, como tú bien comentabas, el hecho de que si Saruman recibe una herida que no pueda salvar, lo cual es importante porque no es tan fácil de herir teniendo 3 destinos y además 3 de poder. Entonces si fuera que recibe una flecha temprana, no quiere decir que ya has perdido a Grima. Pero nos dice que en caso de recibir una herida que no salve, Grima se va a desvelar automáticamente. Entonces, esto hay opiniones en contra, a favor. Yo encuentro que está bien. No digo que sea la mejor manera, pero sí que me gusta que haya una forma en la que tú como rival puedas obligar a Grima a que se desvele.
o que al menos tengas una oportunidad potencial de hacer que Grima se desvele y que no pueda quedarse en segundo plano toda la partida impunemente como un cono, haciendo el Arbeloa, fastidiándote la partida ad eternum. Ahí está la referencia futbolera. Seguro que todos los madridistas de la audiencia le agradecen mucho, Mario. Estoy totalmente seguro. No, pero total. Básicamente Grima, yo creo que le habían dado demasiado en esta edición. Me parecía bien al principio, cuando empezamos a jugar y tal, me parecía bien el hecho de que pudiera atravesar minis enemigas, porque un problema frecuente que tenía Grima en la anterior edición, que yo lo jugaba algunas veces, era que el rival le ponía pues 3 pacos y lo bloqueaba toda la partida y ya está. Por un lado podías pensar, bueno, pues le he quitado 3 pacos al rival y solo me ha quitado a mí uno, pero a veces era un poco molesto. La verdad que era un poco molesto. Ahora bien, es verdad que creo que ha roto muchas cosas al principio de esta edición y me parecen bien los cambios, porque si no es que era bastante chupotero, Grima. O sea, estos son cambios con los que estoy razonablemente de acuerdo. Tengo que decir que razonablemente de acuerdo. También han aclarado sobre Grima, Mario, no sé si lo viste, esto lo hablamos hace poco, el tema de cómo despliega Grima, esta regla precisamente de A Traitor Within, entre nosotros, cómo funciona si en escenarios de con refuerzos, ¿no? Como por ejemplo torbellino de batalla, reconocimiento y demás. Y aquí han aclarado, y esto creo que era muy necesario, que si quieres desplegar a Grima con una Warband enemiga en estos casos, pues oye, la coges y cuando esa Warband entre, después de que todas las miniaturas lo hayan hecho, Grima también lo hace. Pero quiero decir una cosa. El reglamento sigue estando mal redactado en este sentido. O sea, el Army sigue estando mal redactado en este sentido. Entiendo que lo han aclarado con una FAQ, por tanto esto es ley y ya vale, pero es un parche. Porque con las reglas en la mano esto no se podía hacer. Si lo han aclarado es por algo. Antes de entrar en el debate, perdón, que me parece lícito, he comentado antes el tema de que se cambiaban el cuarto y el quinto párrafo. El cuarto es el que tú has comentado de pasada, que es el hecho de que antes o hasta el día de hoy Grima podía atravesar las miniaturas enemigas que la consideraban amiga como si no existieran, siempre y cuando obviamente no se quedara la peana encima de ellos, pero ahora dice que los supuestos amigos de Grima también pueden hacer lo mismo con él, lo cual hace que no sea una barrera de carne cuando los enemigos / amigos no lo son para él. Es un poco difícil de entender, pero digamos que de alguna forma equilibra la balanza, porque era, si tú me ignoras a mí y pasas a través de mis filas, yo te ignoro a ti. Entonces de alguna forma nivela el hecho de que fuera fantasma a nivel de que puedo atravesarte a ti, pero no puedo atravesar miniaturas amigas. Entonces se crean situaciones un poco raras y lo han cambiado en este sentido. Lo has comentado tú de pasada y simplemente por ubicar, ¿no? Ya que he comentado el tema de los 2 párrafos. Luego el tema del manual. Tú sabes más que yo, que te lo habrás releído, pero es verdad que tal y como estaba leído, de hecho el cambio del párrafo con la edición anterior, cambiaban por ejemplo la palabra apply o ponía como añadir, ¿no? Nos decía que podías poner a Grima, podías añadirlo a la compañía que escogieras, a la Warband que escogieras, y ahora nos dice despliegas. Entonces al decir desplegar, pues ya generaba un problema, porque claro, si no había despliegue, pues te comías a Grima tú, ¿no? Entonces ahora responden la pregunta, pero como me dices, no cambia el hecho de que el Rules Manual no acaba de definir bien este hecho, ¿no? El redactado está igual, ya no va a ser problemático, sabemos que esto está aclarado, pero han aclarado una cosa que está mal escrita. Una vez más, insisto, para mí esto viene un poco de las prisas que se tuvieron con esta edición, pero podrían haber dejado el mismo redactado que estaba en la edición anterior, que ya preveía este caso y que lo hacía bien. Entonces, sinceramente, en fin, no sé muy bien por dónde van los tiros. No tocas, ¿por qué tocas? Sí. Claro, es que si no está roto no lo arregles, caray. Es que siempre estamos igual con estos juegos, de verdad, es horrible. En fin, en síntesis, Mario, ¿cómo ves las facciones de Isengard que están con Grima y más concretamente Whitehand después de estos cambios? Yo creo que no bajan tanto a la tierra como le pasa, por ejemplo, a Profundidades de Moria, que creo que el cambio sí es muy heavy, pero que esto sí que se va a notar un poco. El problema, o vamos a decir, yo creo que la cuestión está en que Whitehand tiene muchas herramientas a su alcance, ¿vale? En su haber, muchas.
Cuando digo muchas es que cuando una lista quizá tiene 2 o 3, vamos a decir, entre reglas especiales, perfiles buenos y algún héroe destacable, Whitehand tiene todas y más. Entonces tenía el hecho de que tenía mucho número, tiene el hecho de que tiene miniaturas que superan chequeos de valor automáticamente, tiene los Crebain que por un lado tienen un montón de heridas y un montón de elementos y de miniaturas que vuelan y atrapan. Luego tiene el hecho de los poderes mágicos, el hecho de tener Grima, el hecho de contar con Saruman. Entonces, como vale, me has tocado 2, pero sigue teniendo 3 o 4 muy buenas, con lo cual creo que no solo queda más que decente, sino que sigue quedando por encima de muchas, de muchas del resto del juego. Tanto como antes no, porque le has quitado varios elementos, pero creo que sigue siendo muy destacable y no creo que a la larga se deje de utilizar Whitehand. Quizá lo que conseguimos es que el gap que existía de calidad entre esta y otras listas no sea tan grande y la baje al nivel de las que estaban, si pusiéramos el tier, ¿no? A nivel A. O quizá no la hace tan destacable como para ser un S o un S Plus o estar por encima de todo el resto de forma indiscutible, pero sí que hace restarle importancia, relevancia y o potencia a la misma. Dudo que sea que la hayas rebajado hasta el nivel de hacerla injugable. Esto totalmente seguro. No, pero descontado, sigue siendo muy buena lista. Y te digo una cosa, Grima sigue siendo muy buen perfil. Lo que pasa es que ahora nos obliga a elegir situaciones. El juego se llama batallas estratégicas. Tío, sé estratégico. ¿Sabes? Ahora mismo nos está obligando a elegir cuanto antes era un automático. A mí me parece bien. Y Grima, por lo que cuesta, insisto, sigue siendo una excelente opción. Así que, bueno, vamos a probarlo. Insisto que todo esto que estamos hablando ahora, Mario, es como muy teórico porque estos cambios tienen que probarse. Tenemos el Nacional ahí a la vuelta de la esquina. En el Nacional es casi seguro que habrá mucha mano blanca, habrá muchas profundidades de Moria, por supuesto que la va a haber, y creo que será un buen momento para comprobar cómo impactan estos cambios en el competitivo, que como dices, pues es un poco lo que tenemos. ¿Te parece si pasamos a otras cosas para no centrarnos demasiado en esto? Sí, completamente. Creo que los puntos más fuertes y más que había que decir más en detalle, entrar más en detalle o desarrollar más eran estos. Quizás si quieres el de los monstruos, el del Barch, puede ser interesante dejarlo claro, pero el resto creo que los podemos simplemente mencionar y comentar un poquito la repercusión que tienen o si nos parecen bien o mal. Ya hay una cosa que quiero comentar, a ver qué opinas tú. Porque estamos hablando de lo que han incluido, pero ¿y de lo que no? ¿Qué opinas de que solamente... Claro, no, y ahora me vas a entender inmediatamente tú y todos los oyen. Llevamos 2 reglas. ¿Qué no han puesto? No, a ver, mira, ya que estoy quiero hacer una reflexión, ¿vale? Ya que estoy quiero hacer una reflexión que también puse ayer por algún grupo y la quiero repetir. Esto iba a propósito de lo de ella la araña, que solo le han cambiado el tamaño de la peana, pero no han cambiado nada el perfil. O sea, ahora tiene una peana más grande, pero básicamente el mismo perfil. Me parece que esto es hacerla sensiblemente peor. No sé qué opinas tú. Sí, a todas luces, a diferencia del resto de cosas en la vida, más grande es peor aquí. Claro, es como, troco, no entiendo que quieras vender una mini nueva, chulísima, que creo que se ha vendido razonablemente bien para los estándares de nuestro juego, y la hagas peor. Es que es increíble, ¿no? Yo creo que era la oportunidad para hacerle unos ligeros cambios al perfil, no sé, alguna cosita, lo que sea, pero no, oye, la han dejado igual, han cambiado el tamaño de la base y a funcionar. Y aquí no ha pasado nada y nadie del público se ha enterado de qué ha pasado. Nada. Un poco extraño, la verdad. No, la reflexión que yo quería hacerte, bueno, no sé si tienes algo que decir de la araña, que te estoy viendo ahí. Solo tenía ganas de hablar. No, iba a decir que la araña es verdad que es un elemento súper potente, que la mayoría de héroes del juego creo que los pilla en un quiebro y los mata directamente. Entonces creo que está bien que no quepa en todos lados y que si tienes tu héroe, pues yo qué sé, metido en una situación problemática entre varias cosas o metido en la refriega, pues no llegue ella a la araña, ¿no? Creo que es más un tema de que puede cazar o puede dar lugar a situaciones pues, más acordes con una araña que no que metas, yo qué sé, como si fuera aquello un troll de batalla en medio de la cosa. Entonces creo que el tamaño de pena no influye en ese sentido, porque puedes seguir consiguiendo puntos que estén alejados de la zona o reclamando objetivos, es decir, creo que puede hacer otras cosas, pero es verdad que hace más difícil lo que antes hacía con relativa facilidad. Salvo esto. Sí, no se entiende mucho que la hagas peor si la quieres vender. Hazla mejor y luego la cambias, como todo el mundo. Sí, a ver, supongo que ya diseñaron la mini y se dieron cuenta de que necesitaba una base más grande y la pusieron. Vale, ok, lo entiendo.
pero si vas a sacar una mini nueva, por lo menos darle otra cara, ¿no? No lo hagas igual, o como nos ha pasado con Gothmog recientemente, no la hagas peor. O Inragil incluso, ¿no? ¿Verdad? Esta te duele un poco más. Ya estoy viendo la cara que Joder, estás esta me ha poniendo dolido, ya. Esta me ha Sí, dolido. ya digo, no, a ver, aquí pringamos todos, Mario, no me jodas. Aquí Por pringamos cierto, todos. Imragil no está en las facs, por si alguien lo Ya, no. espera. Vale, ahí es donde la reflexión, en parte, Mario, tenía que ver con eso. Me alegro que lo menciones. Está muy bien y me alegro de que Workshop tome nota de cosas que se han ido un poco de madre, como es Whitehand o es Profundidades de Moria, ¿vale? Y digan, vamos a retocarlo porque ciertamente esto se ha descontrolado. Estoy muy de acuerdo y me alegro mucho de que haya sido así, me alegro mucho de que hayan bajado un poco las revoluciones de estas listas. Pero creo que el problema de la edición venía más por mejorar lo que está mal que por empeorar lo que ya estaba bien. Y hecho en falta, igual era muy pronto, no lo sé, pero he hecho en falta que igual no le hayan dado un pequeño boost, un pequeño acelerón a ciertas cosas que claramente no funcionan, no gustan y no se ven. Bueno, sí, Y aquí 100% de acuerdo contigo. O sea, tenemos nerfs, pero no tenemos buffs. O sea, si claro, te preocupas de bajarle el suflé a algunos, pues preocúpate de despolvorear con cositas mágicas otros, ¿no? claro, y te estoy señalando a ti, Gothmog, te estoy mirando a ti, Feudos, te miro a ti, Suladan, y te miro a ti, Rohan. Cosas que no estamos viendo porque no son atractivas, porque no son divertidas, y hubiera sido quizá una opción que Workshop dijera, hey, ¿y si rebajamos unos puntitos a Gothmog? ¿Y si le ponemos un poquito más de combate a Suladan? ¿Y si a Inragil igual lo bajamos un poco de puntos para hacerlos, yo que sé, chico, un poco más atractivos, ¿no? Ya digo que está bien cortar por arriba, pero también está bien darle un empujoncito por abajo. Y eso, pues la verdad que no lo hemos tenido. Yo creo que una vez más una oportunidad perdida. Comentamos más facts, Mario, Sí. que nos hayan llamado la atención, algunas más relevantes. Las de las águilas las tienes un poco por la mano, porque creo que hay Sí. un par que han afectado al Piercing Cry, ¿no? Al grito el famoso grito de la lista de águilas. Sí, en realidad solo es una, creo que está 2 veces porque en el Hobbit también aparece, pero es la misma. Al final lo que nos hace, yo de hecho vi la imagen de Whitehair y dije, se vienen 50 puntitos más de coste si la quieres usar, pero no, de hecho solo han especificado una cosa de la regla especial de la lista legendaria o actualmente la facción de águilas, que nos dice que el Piercing Cry en la regla original nos decía, oye, todo lo que esté a 6 de Whitehair no puede mover este turno. Sí, no puede mover, pero por lo demás pueden actuar con normalidad. Y ahora nos dice que esto es los enemigos que estén a 6 de Whitehair cuando lo declara, ¿verdad? Sí, básicamente Sí, cuando lo sí, declara, sí. Y exacto. no donde acaba, que era un poco la duda. Y luego nos dice que si lo hace, las miniaturas enemigas a 6 UMs de Whitehair no pueden cargar durante ese turno, pero de No. otherwise may act normally. Entonces al final es como, vale, si puedes mover, no puedes cargar. Gracias, porque gran parte del potencial de esta lista, sobre todo de 500 puntos para abajo, es que había un turno en que odio los anglicismos. Te congelaba todo el ejército, movía impunemente y te cargaba con todas las águilas. Entonces, claro, tú no podías mover. Entonces ahora al menos puedes moverte, puedes poner a salvo, depende de qué héroes, que los que no se vean afectados por la carga, o puedes redistribuir las tropas de forma que al menos, pues no sé, ya hagas lo posible por evitar o por bajar un poco la efectividad de esta regla especial, que de otra manera es muy potente, obviamente va a tener siguiendo su impacto en la partida, pero que no sea tan determinante como no puedes mover este turno porque está todo aquí y mi burbuja de 6 de Whitehair te paraliza todo el ejército. Vale, entonces, a ver si lo he entendido, porque estoy leyendo aquí la FAQ y dice, vale, solamente las miniaturas que están a 6 de Whitehair, cuando se activan esas minis, son las que están afectadas. Ojo, que no es cuando se activa Whitehair, es donde se queda Whitehair. Las miniaturas que estén a 6 de Whitehair cuando declare esta regla, pero que no estén a 6 cuando se hayan activado porque Whitehair se ha movido, no están afectadas. O sea, es donde se queda Whitehair, entiendo, ¿no? Ahora me estás haciendo dudar. Porque dice, no, te dice once per game at the start of any move phase. Si te dice que es al principio de la fase de movimiento, Whitehair no ha movido. Pero moverá. Quiero decir, aquí lo que está aclarando en el Pressing Cry es qué miniaturas son las que están afectadas. Donde Sí. empieza a mover Whitehair o donde acaba de mover Whitehair. Y dice donde acaba.
Ah, bueno, pues al revés. Disculpad, me he colado con las dos cosas. Ah, vale, no, vale, es que me estaba haciendo un lío. Es así, ¿no? Igual lo he dicho al revés, pero el tema está en que solo has especificado este hecho, que entiendo que era una pregunta, creo que a lugar, porque no lo especifica en la redacción de la regla inicial, y luego nos dice la parte que cambiamos, nos dice que en lugar de otherwise may act normally, pero no pueden mover, nos dice que ahora they are able to move. Entonces ahora pueden mover, que antes no podían. Básicamente es esta la diferencia, que creo que es la parte más importante. El hecho de que sea donde empiezas o donde acabas es relevante para donde carga Wykir, pero digamos que lo suyo es que te cambia el efecto secundario, que era que nadie podía mover. Ahora sí puedes mover, pero no cargar. La verdad es que era totalmente desmoralizador, ¿eh? Lo de no poder hacer nada. O sea, era como, estás congelado, estás friseado, como creo que ibas a decir también. No lo sé. Sí, iba a decir freeze. Literal, vale. iba a decir freeze. Aclarado lo de las águilas, entonces estaba aquí revisando a ver si había algo más relevante en el documento del Señor de los Anillos, pero me parece que poquita cosa más, ¿no? O sea, Bueno, yo diría, este es cierto que no es del Señor de los Anillos, este es del Armis último, el del Middle Earth, pero del Señor de los Anillos creo que está el cambio del... Lo quiero ubicar. El cambio a los carros es del manual. Vale, el Barge, que es del manual, si quieres. Sí. Que es más extenso. Coméntala porque esta está bien tirada y esta no me ha dado tiempo a mirármela mucho, así que me vas a iluminar tú, me parece. Vale, a ver si lo tenían por aquí, justo lo leo. Bueno, anyway. El tema es del que el Barge nos especificaba antes que si las miniaturas que estaban apoyando o que estaban detrás, cuando tú querías moverlas implicadas directamente en el combate, necesitaban hacer espacio, te decía que las podías mover 3 UMs. ¿Qué significa eso? Que tú al final podías mover una cantidad bastante ingente de miniaturas teniendo en cuenta el radio de actuación del combate, porque no era solo que apartaras las de tu combate, sino que si había miniaturas detrás las movías muchísimo. 3 UMs es mucho, o sea, reubicas de una manera bastante importante, sobre todo porque podías escoger la dirección en la que lo hacías. Y ahora te dice que las miniaturas pueden mover up to 3, pero solo lo estrictamente necesario para hacer hueco. Quiere decir que si lo que moverían normalmente es haciendo el back away o el move away, harían una UM para dejar espacio, que es lo que se suele utilizar. Ahora puedes hacerlo hasta 3, pero en el momento en el que tenga espacio suficiente para que las implicadas directamente en el combate tengan hueco, paras, no las mueves más. Es decir, te ayuda a que si quieres apartarlas de verdad, tengas posibilidad de apartar esas miniaturas en combate directamente 3 UMs, pero no te deja mover gratuitamente, pues yo que sé, un cuarto del ejército si daba la casualidad de que estabas en primera fila y tenías detrás pues bastantes miniaturas amigas, ¿no? Y ese es el cambio sustancial que tiene, el hecho de que no puedas mover de forma impune, ya te digo, o a voluntad miniaturas que no estaban ni cerca del combate. Me parece bien y razonable porque arbitrando he visto cada cosa de auténticas dispersiones de formaciones con el Barge, de mandar las minis a tomar por saco. Y digo, vale, espera. Igual no hace falta tanto. Me parece bien que hayan aclarado esto y creo que ahora está mejor y es como más razonable, la verdad. Porque antes tenía un poco de tarea. Así que sí, buena errata esta. Buen cambio. También especifica que no acaban tumbados, que esto era que si no tenían hueco acababan tumbados, ahora sí lo tienen, pues no es obligatorio que acaben tumbados. Vale, buena aclaración esta. ¿Qué más? Lo del Sealwall y las miniaturas que se van al suelo si tienen muro de escudos. Sí. Bueno, sí, una pregunta sin más. Oye, si te carga un caballo, ¿tengo Sealwall? Sí, porque se aplica antes. Sin más. Porque se aplica antes. A ver, esta, como me gusta a veces decir, esta es de leer. esta es de leer, amigos. Pero bueno, vale, está bien que la aclaren. Está bien. De hecho, si no te importa, yo hablaría de la del fuego de dragón, porque creo que son de las que hemos estado hablando de bajar potencia de cosas. Esta sería la última, porque el resto son algunos cambios en reglas y en la forma en que están escritas, ¿no? Entonces, el fuego de dragón, no sé si quieres tú mismo o... Coméntalo. Vale, el fuego de dragón antes nos especificaba que caía en un sitio, elegías una miniatura, se trataba como si fuera un arco, en sentido de tirabas y demás, impactabas y le dabas, pero la miniatura a la que le dabas sufría impacto de fuerza 10 y todas las miniaturas a 2 UMs recibían un impacto adicional que si les daba y no conseguían salvarla, morían. Lo cual, yo cuando me lo explicaron o me explicaron la visión que tenían de que era así, me parecía durísimo, porque tú podías tener un héroe fuera del rango o fuera de la visión del mismo y le pegas a una miniatura a 2 UMs y resulta que por
las llamas, entre comillas, que caen o rebotan, muere instantáneamente. Entonces ahora lo han cambiado, no sé si porque intencionalmente estaba así o porque han visto el impacto real de que todo un área, porque al final es un área muy grande, dependiendo de la peana aún más grande, explotara, porque encima era un impacto de fuerza 10. Entonces lo que han cambiado es que la miniatura descrita como objetivo obviamente recibe ese impacto de fuerza 10, digamos que si nos lo imaginamos, le cae la bola de fuego físicamente. Y que tras eso lo que se reduce, o lo que se deduce, perdón, es que las miniaturas A2VM reciben llamas colaterales de ese mismo y del impacto no caen al suelo, perdón, quedan en llamas. Digamos que cae la bola de fuego, explota y las llamas, como si fuera aquello napalm, hace que automáticamente todas, en lugar de recibir impactos, queden Zeta Blaze. Que si quieres ahora comentamos el Zeta Blaze y cómo se quita, porque al final, en última instancia, también van a recibir impactos, pero no de forma directa y no de fuerza 10 y, por supuesto, que no maten automáticamente. Me parece un buen cambio. Lo comentamos en el episodio que hicimos sobre dragones, precisamente, que el tema del fuego era aterrador. Y cuando jugabas contra dragones con bola de fuego, es que era milimétrico para que minimizar daños, porque de verdad que era una auténtica carnicería. En la práctica, yo creo que Mario, un Zeta Blaze, a ver, no es una sentencia de muerte, pero te va a matar igual bastantes minis, especialmente si no tiene una defensa muy alta. Y además, si no las mata, pues los va a obligar a echarse al suelo para apagarse o cosas así. Que en la práctica, supongo que era esto a lo que te referías, ¿verdad? En la práctica las va a retrasar mucho. Claro, los va a retrasar, pero también recordemos que el Zeta Blaze lo han cambiado. Entonces me he tomado la libertad de coger el Zeta Blaze. Y el Zeta Blaze a día de hoy nos dice que durante la end phase, o sea, durante la fase final del turno, cualquier miniatura que esté Zeta Blaze, que lo entendemos que es como un estado que tú ganas y mantienes hasta que eso cambie, sufrirán automáticamente un impacto de fuerza 5. Con lo cual, lo primero que vemos es que el impacto ya no es de fuerza 10, es de fuerza 5, lo cual es relativamente más fácil de sobrevivir. Y luego el otro hecho está en que, claro, esto se delimita en el final, o sea, en la end phase, pero tú por en medio puedes haber hecho otras cosas. Puedes haberte movido, bueno, de hecho mover no, porque esto es en disparo, ¿no? O es en movimiento, que es un hechizo... No, es un disparo. Disparo, es fase de disparo. Sí. Pero sí que puedes haber hecho un combate heroico, quiero decir, ¿no? Porque puedes estar en llamas, combatir, moverte y a causa de ese movimiento heroico meterte en un elemento de agua, por ejemplo, correcto, y quitarte el Zeta Blaze. Correcto. Total. O incluso tirarte al suelo, porque es parte de un movimiento normal. Total, lo que nos dice el Zeta Blaze es que esto es al final del turno y un impacto de fuerza 5. Y una miniatura que esté Zeta Blaze puede quitarse las llamas o puede dejar de tener este estado si se tira al suelo y hace, o sea, si pasa lying down y hace un crawling de una UM. Esto significa que es tirarte al suelo y rodar o arrastrarte. Pero claro, te necesita que inviertas todo tu movimiento. Pues si nos vamos a crawling, veremos que tú tienes que tirarte al suelo, lo cual te gasta la mitad del movimiento. Mover una OM, da igual el tipo de terreno y el tipo de la cantidad de movimiento que te reste, moverás esa UM para quitarte el Zeta Blaze. Pero el turno siguiente, por supuesto, estás en el suelo, con lo cual requiere la mitad de tu movimiento para volver a ponerte en pie. Entonces, es verdad que no es sentencia de muerte, pero al menos sigue teniendo ese componente. Creo que es interesante de mantener, que es, vale, ¿quieres quedarte en pie y el turno que viene cargarme? Perfecto, pero acuérdate que estás en llamas. O sea, estás en llamas y bailas, y además combates. O la otra es, vale, le disparo, como están muy lejos de mí, les hago que tarden incluso otro turno o turnos adicionales en recuperar el terreno perdido y llegar a la batalla, que es lo que el dragón con fuego pues obviamente quiere evitar, ¿no? Quiere seguir tirándote bolas de fuego el resto de la partida. Como dije, me parece un cambio positivo, equilibrado y que no creo que afecte nada a lo divertida que pudiera ser hasta ahora la lista de dragones del norte o dragones en general, si los quieres llevar con Moria también. Me parece bien. Otro cambio de calado que creo que ha habido, Mario, aparte del de Fuego de Dragón, es el del marcador en la regla especial del ejército del Gran Ojo. ¿Te acuerdas de esto, no? Que, claro, si no hay zonas de despliegue, ¿cómo podíamos este marcador, por ejemplo, en Torbellino de Batalla, ¿no? Y esta era una situación que a mí siempre me hace mucha gracia esto, porque ha habido mucho debate estos meses de cómo debía ser. Y es como, chicos, todos lleváis razón, porque está redactado como una mierda. Entonces no es culpa vuestra, porque todos lleváis razón. No tiene lógica que sea así, y habría que buscar una solución para que se pudiera jugar, pero al mismo tiempo no hay zonas de despliegue, por lo tanto no lo puedes poner.
Bueno, Workshop al final, Mario, se ha mojado. Lo ha solucionado. Sí, nos dice que simplemente el borde que delimitamos, como en las armas de asedio como nuestro, será a partir del cual salga el marcador, si no recuerdo mal. Sí, ¿Verdad? básicamente Dice que lo posiciones desde ahí y ya está. lo pones en tu. Lo pones en. Tocando tu borde, básicamente. Lo pones ahí. Ya está. No tiene más historia. Una solución sencilla, pero. Que ya te digo, que podía haber llegado antes o haberse pensado incluso un poco antes. No sé. Estas cosas que a Workshop no se le ocurren tan a menudo, supongo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay alguna que te haya llamado la atención? Yo tengo un par. Sí, mira, de los carros, por ejemplo, nos dice que si hay algo que mataría automáticamente al carro, o si a consecuencia de perder todas sus heridas, el carro desaparece. Si lo que hay encima es una miniatura normal, digamos que explotas y tu miniatura desaparece. Pero si es un héroe que como mejora de equipamiento o como equipo le hemos pagado un carro, no hace esto, sino que utilizaríamos el párrafo número 2 descrito en el manual, que lo que nos dice es que si el carro llega a su número característico de heridas a 0, lo que hace es desmontar como si hubiera caído de un caballo, ¿no? Además nos dice like if had rolled the not flying result, lo cual es el 1, ¿no? Caería tumbado. Y no creo que no hay muchísimos carros y aparte nos dice, oye, cada carro tiene su historia, lo pone en cada carro. Recordemos el de Radagast, el de Gandalf y demás, pero los carros en general entendemos Kant y creo que el de Ironhill, si no recuerdo mal, lo que nos dice es la forma de retirar el carro y que por supuesto no por derrotar un carro o reducir el carro a sus... o sea, el atributo de heridas del carro a 0, hagamos que los que estén arriba, especialmente si son héroes, desaparezcan. Traída. He visto gente contenta por las redes también. Ayer me metí a ver qué decían los guiris, ¿no? Que se decía allende de nuestra frontera sobre esto. Hablando de guiris, quiero mandar un saludo a nuestro amigo Adam Sirens. Como guiri residente. Mi inglés favorito, el mejor inglés que conozco, que tuvimos este tema con Saruman y el torbellino de batalla hace unos días y que creo que ahora estarán muy contentos porque Workshop le ha dado la razón. Así que desde aquí, Adam, te mando un afectuoso abrazo. Pero ayer me metí en las redes, en el internet, y la gente estaba muy contenta, Mario, porque el ejército de Thror ahora es jugable, dicen, porque les han subido el porcentaje al 50% de armas arrojadizas, que antes era un 33%. Así que, bien, supongo, vas a poder meter más martillos siniestros de estos, supongo. Sí, es por el throwing weapons, creo que era, ¿no? Sí. Sí, esto es una regla que no existía, perdona, pues ya acabo, muy fácil. Y dice que lo añadamos simplemente al Army List y nos dice, oye, ahora el throwing weapons percentage goes up to 50%, creo que era. Exactamente. Y otra que me llamó bastante la atención es que aclaran en las del Matched Play, las erratas del Matched Play, qué pasa en estos casos en los que puntúas por matar a la miniatura más cara, si esta miniatura es un grupo, y nos pone por ejemplo los orcos y el troll de la lista de los de Besiegers of the Hornburg. O, por ejemplo, se me ocurría también el campeón del rey. Y lo que nos dice es que tienes que matarlas a todas. Esto, tengo que decir que la he leído, por suerte no hay muchas, pero no me gusta. Esto tengo que decir que no, me parece lo contrario. O sea, lo contrario de diversión. Porque si tú tienes un grupo de miniaturas y yo te elijo matar una, no, es que el sombrero del ala izquierda, si te fijas, está en otro lado. Venga ya, hombre, vete al carajo. O sea, estamos hablando que el campeón del rey tendría que matar el grupo de los dos estandartes del campeón del rey. O sea, mi objetivo es el campeón del rey, pero tengo que matar al Tolai que lleva el estandarte de su casa. Exacto, y que no es fácil matarlo porque, si mal no recuerdo, tiene 2 puntos de destino cada uno. Sí, el tema del atributo y demás es indistinto, ¿no? O sea, en base a mi argumento. Pero para mí resta en cuanto a que me parece que... O sea, me parece por culero, en el sentido de que hace menos divertido el juego en ese sentido. Que no pasa nada, no hay tantos perfiles y ya que los pagas, pues bueno, que tengas alguna ventaja. Pero me parece lo contrario a lo que yo haría o lo que había esperado que Workshop definiera. Yo estoy de acuerdo. No es por llevarte la contraria, pero yo estoy de acuerdo. No, está bien, tú hazlo. Porque... No, a ver, porque ahora me justifico yo. Tú pagas por un perfil completo, en este caso,
tiene varias miniaturas, pero estás pagando por una entrada. Me parece lógico que si tienes que puntuar eso, pues tengas que bajarte al grupo entero porque es como una unidad. Es cierto que no es lo más intuitivo con la forma de jugar que tenemos y con la filosofía de este juego, que es así como miniatura a miniatura y demás, pero yo creo que es bueno, me parece bien que lo aclaren. Yo estoy de acuerdo, o sea, aquí están las dos Españas, ¿no? Estamos tú y yo. Vale, pero un segundo, porque recuerdo haberlo Sí. leído. Pero sí que te dice que a nivel de asesinato no puedes Sí. escoger parte de ellas o algo así. A ver lo que ponía. No, bueno, solamente dice que tienes que todas las miniaturas son parte. O sea, todas las miniaturas tienen que ser eliminadas para puntuar. Sin más. O sea, imagino que si escoges una de estas minis. Claro, es que son héroes independientes, ¿no? Cada una. Sí. ¿Dónde está? Y lo leo y mientras avanzamos y te lanzo la pregunta. En las facts de Match Play es la primera. De Multiplay, vale. Sí. Sí, sí. Vale, no, o sea, sí que te dice esto. El tema está en que hay. Perdón. Vale, no. Entonces, la pregunta que iba, que no aparece aquí, es: si yo, por ejemplo, cojo un perfil combinado que es el de Merrowin y quiero matar a Merry en asesinato, sigue siendo parte de la miniatura, pero me sirve si mato a Merry. Ya entiendo que sí. Ah, o sea, ¿qué? Unas cosas sí, para las otras no. Para otras no. Bueno. Envío una pregunta, Mario. O si alguien tiene una respuesta mejor. Esto, si hubiera estado Javi hoy aquí, nos hubiera ido bien, pero no ha podido estar. Nah. Entonces, creamos. Ya me ignoran en otros sitios como para que me ignoren cuando envío cartas. Javi, si nos estás escuchando, Javi Mendoza, nos contestas, que tú estás seguro que te la sabes. En fin, hay algunas más, pero creo que son menos interesantes. Hay una que me ha llamado la atención, esto lo cuento simplemente como curiosidad, pero dice: ¿qué pasa si dos miniaturas están llevando un objeto pesado? Estaba en la misma. Vale, es que me ha llamado la atención cuando la leí esta mañana. Si están llevando un objeto pesado juntas y tienen que saltar o hacer un gran salto o trepar o nadar. Y dice: en estos casos, cuando las dos miniaturas tengan que hacer esto, se tira un solo dado y se aplica el resultado a las dos miniaturas. Y vale, luego pues ya ¿sabes? continúan sus activaciones por su cuenta. Pero sabes que tengo una fac de la fac. Adelante. Si tú como gran salto quieres pasar por un objeto que te provoca la muerte instantánea, como puede ser saltar un río o un agujero, Se matan los dos. ¿y qué pasa con lo que están portando? Para mí, se queda en el borde, pero como has dicho, Claro, eso es para, se eso queda es en el para mí. borde. Pero se queda en el borde, es como: venga, vamos, me lo invento, el espejo de Galadriel. Vamos a llevar el espejo entre dos. Vale, saltamos a la vez. Dejas el espejo, saltas, Vale. y luego el espejo, si consigues satisfactoriamente saltar al otro lado, aparece en tu lado y lo lleváis los dos de la mano de forma mágica, porque si morís, el espejo nunca saltó. A ver, en el caso del espejo yo creo que lo pierdes porque es parte del equipo de una miniatura. No, no lo es. El espejo de Galadriel no lo pagas, se lo pagas a Galadriel, ¿no? Sí, pero es un token, porque lo vas a perder. Ya, pues no sé. Javi, Claro. Javi, lo mismo. Javi, luego me escribes, porfa. Escríbeme luego, Javi, por favor. Estamos totalmente perdidos sin ti. Pero que son preguntas es que al final se pueden a redactar cosas a tal nivel de detalle que me hacen muchas gracias. Como, vale, si llevo una reliquia de objeto ligero y me caigo al río y me ahogo y no soy Isildur, ¿cómo la recuperamos? ¿Qué pasa con ella? Se queda al borde. Significa que sabía que su muerte iba a venir y dejó la reliquia al borde y se sacrificó por su tierra. A mí hay un libro que me gusta mucho, que es el de la ley de Murphy. No sé si conoces. Es uno de mis libros de referencia. Y uno de los aforismos que tiene, una de las entradas que tiene, que me la sé de memoria porque es radicalmente cierta, es: las nuevas soluciones traen nuevos problemas. Por supuesto, vamos. Y con frecuencia, yo creo que esta frase de hecho la habré utilizado alguna vez en este programa, en estos ya no sé cuántos programas que llevamos. La habré utilizado porque es así. Tú arreglas algo y a lo mejor ese algo pues de repente crea un agujero, ¿no? Tapas un agujero, sale otro. En fin, pues no lo sé, que lo arreglen. Yo hoy día optaría porque el espejo de Galadriel se pierde porque es una cosa que va asociada a un perfil y oye, pues se jodió, pero es verdad que no tiene por qué llevarlo Galadriel
per se. De hecho, es cierto lo que tú dices, que es como un objeto pesado, es extraño, es como un marcador. No lo sé. Que lo arreglen. Yo hoy por hoy haría que se quedara el objeto en el borde, porque si por ejemplo fuera una cosa puntuable y tal, si se cae, que lo pierdes para siempre. Yo Pues haría eso que es se lo que- quede. Ahí es donde iba. Ya, Pero bueno, ya, ya, las ya, bombas las bombas son otro objeto así, quiero decir, hay Ya. varios. Ya, es cierto que es un poco extraño, ¿no? Y ya está, no sé si quieres comentar alguna más, es que el resto ya son como un poco de leer, ¿no? Lo que se dice de leer, hay algunas aclaraciones Sí. aquí en cuanto, por ejemplo, el escenario de escoltar a los heridos, que nos cambia un poco bueno, dice que cambiamos el primer bullet point, o sea, el primer apartado de puntuar. Hay algunas cosas ahí mira, esta me llama la atención, Mario. Mira, este sí me parece interesante. En Contest of Champions, ¿vale? ¿Qué pasa si el héroe que tú escoges para ser tu campeón no es un héroe que despliegue normalmente como un capitán mercenario goblin o el guardián del agua? Esta es buena. Pues Sí, creo esta me gustó. es verdad que casi se me pasa. Mira que lo había marcado aquí y casi se me pasa. Y aquí lo que dice es que si es el campeón este héroe, pues lo tienes que desplegar normal. O sea, que te patilla la regla especial. El guardián del agua, si es tu campeón, está desde el principio fuera. Que yo no sé si esto es mejor o es peor. Fíjate lo que te digo. Yo no sé si esto es una ventaja o una desventaja. Yo lo estoy pensando. Mira, cuando la leí estuve buscando la forma del exploit, o si había algún caso en el que lo hiciera peor. Y en realidad no se me ocurrió ninguno más que quizá la interacción con la de Burdur, ¿no? Que al final te dice que lo pones en un turno posterior y despliega un elemento de escenografía, bla, bla, bla. Sí. Entonces sí que lo podrías poner ahí. Pero ¿hasta qué punto quieres hacerlo? Si la gracia está en lo contrario, ¿no? Yeah. O sea, si la gracia está en poder aprovecharte de ello, utilizarías otro. Sí. No llegué a encontrar ninguno en el que le pudieras sacar provecho. Creo que es una forma de decir, oye, estas que me despliegan de forma especial, pues esta es la forma que tiene de desplegar. Creo que no rompe nada, o al menos nada que en un primer vistazo se me ocurriera. Es lógica y me parece muy razonable. Sí, aparte de hecho, a nivel práctico no quieres poner de campeón un capitán mercenario, normalmente. Sí, probablemente. Bueno, así está la cosa, Mario. ¿Qué opinas de esta remesa de fax que hemos tenido? Pues lo que comentaba al principio, ¿no? Creo que yo creo que no deja satisfecho a nadie, esto es lo primero. Creo que son cambios que está bien en el sentido de... A ver, hablando muy en plata, es como han escuchado los lloros y te han dado pañuelos. Pero quizá no son los pañuelos del color que querías o no son todos los que querías o necesitabas. Más allá de la broma, creo que está bien el hecho de que exista una reciprocidad entre, oye, estas cosas no acaban de funcionar bien o funcionan demasiado bien, y ven que el impacto es real, lo sopesan y lo cambian. Es cierto que tardan bastante tiempo, pero también creo que hay que tener en cuenta dos aspectos. Creo que el juego sigue siendo juego de especialista, no tiene una especial atención, esto lo sabemos de siempre, y creo que la comunidad no es tan grande como para dotarlo de números suficientes como para que, en base a los baremos que tengan, hagan cambios al juego. Salvo que sean a todas luces o que sean gravemente que estén afectando gravemente el desarrollo del juego o de los eventos en general. Pero en general me gusta que al menos haya ciertos aspectos que han tocado. Si vemos que en base a estos cambios se reduce demasiado el impacto de las listas afectadas, u otras que no las han tocado porque pensaban que estaban bien, pasan a destacar como habían destacado estas, probablemente las cambien. O al menos es la tendencia que voy viendo o que me da la sensación de que tienen. Por otro lado, lo que sí que sacaría a colación y que creo que es interesante debatir o saber hasta qué punto podemos quejarnos de esto o exigir más, es el hecho de que haya listas que, si tienes un ratio del 0% de aparición en tus eventos, por algo es, y no es porque sean el cumpleaños de Bilbo. Quiero decir, creo que hay listas que, por lo que sea, si tienen un ratio especialmente bajo de victorias o directamente no tienes datos con los que trabajar, significa que necesitan una vuelta de tuerca en cualquier sentido. Y que el objetivo a la larga tendría que ser que, si viéramos una gráfica, ¿no?, dentro de lo que es un tier, casi todas las listas tendrían que estar en B, que en B sería
básicamente un pagas por lo que tienes. Raras tendrían que ser aquellas que sean una A o una C, y especialmente raras aquellas que sean una S indiscutible o una D de deficiente la persona que la use, si no ve que no es viable. Obviamente no estamos faltando respeto a nadie. La idea es que se tienda a eso. Si tienes al final un rango muy diferenciado o especialmente nutrido en las capas más altas o más bajas del juego, significa que te queda trabajo por hacer. No se entiende la gráfica explicada a mano alzada. Es que es un poco lo que iba yo, que ya lo he mencionado antes. Yo me he propuesto en este año, esto lo he hablado mucho con Víctor Elvira de la Montaña Solitaria, ¿vale? Pero me he propuesto este año ya no ser tan hater, quizá, no ser tan negativo. Pero es cierto que es evidente que falta un trabajo y un cariño hacia el grueso de las listas en esta edición. Y me hubiera gustado que se profundizara un poco más en esto, en estas facts y erratas, porque es evidente que hay cosas que no están funcionando, o que por lo menos no están funcionando a ojos de la comunidad, que al final es quien juega estas cosas, ¿no? Y ya no es solo un tema de, ay, me gustaría que mi muñeco fuera mejor, no, es que no termina de carburar, ¿no? Me hubiera gustado más ese push, pero es de agradecer que no hayan optado por el inmovilismo, que no hayan optado por hacer como que no pasa nada, como el meme este del perro con la casa en llamas diciendo "this is fine". Me parece bien que hayan introducido estos cambios y que los hayan pensado, y sinceramente creo que es positivo. Si no estás de acuerdo con estos cambios, si no estás de acuerdo que estas dos listas había que tocarlas, pues de verdad que no sé qué esperabas. Así de claro lo digo. Necesitaban un remiendo como el comer. Lo que te quería preguntar, Mario, y se lo pregunto también al resto de la comunidad, a ver cómo lo veis. ¿Crees que podremos volver a jugar profundidades de Moria sin que nos miren mal? Estamos pagando ya una penitencia. Te he dicho que tengo una oferta en comisiones de Balrog. Lo comentaste justo cuando yo quería vender el mío. O sea que pintaste tú. O sea que imagínate. Claro, era publicidad. No, yo creo que sí. De hecho, yo creo que hasta ahora, a ver, podrías señalar con el dedo a alguien si te apetece, pero creo que la lista tiene una forma de jugar. Es cierto que no es especialmente sesuda, pero creo que necesitaba cierta masterización y cierta implicación a la hora de jugarla. E incluso había algunas variables, ¿no? Javi, que tú has mencionado por aquí, tenía alguna con más Prowlers, o David Malvesí ponía más Gundabats, y todas eran viables. Quiero decir, creo que daba margen a que hubiera un abanico de opciones, puede que no muy amplio y no especialmente destacable, pero sí que lo había. Entonces creo que a raíz de estos cambios puede dar un margen mayor, a listas, o mayor variabilidad de listas, que aunque en esencia funcionen igual, no quiere decir que interactúen con el resto de listas de la misma manera. Entonces podría ser que listas que antes le hacían counter, ahora con estos cambios le hagan más counter, o le hagan más frente de forma más eficiente. Entonces creo que al final, si tú vas moviendo algo que parecía que se empezaba a estancar, cual fluido no newtoniano, consigues que el juego vaya un poquito mejor, ¿no? Al final, que haya movimiento siempre es bueno, y creo que siempre hay opción de decir, donde digo Diego, y este cambio que me pasé, pues lo cambio. O esta parte de la regla especial, que era una vez por turno, lo saco, lo pongo como que se mantiene durante toda la partida, y el resto de cosas sí que se quedan reducidas a un solo turno. Hablando del cambio en la regla especial del Balrog, en otras pues lo mismo. Con lo cual, respuesta corta, sí, creo que podéis volver a jugar el Balrog sin que os miremos más. Es que, lo digo siempre, que a mí me gustaba mucho esta lista antes, que me gusta ahora, y que realmente, cuando aparece el Balrog, es de mi parte favorita de las pelis. Entonces, oye, me hace su ilusión. Pero bueno, que lo digo en serio, ¿eh? ¿También la veías de pequeño con tu padre? Con mi padre y todo esto. No, porque mi padre no aguantaba estas películas. O sea, creo que lo peor que le hice a mi padre fue obligarle a ir a ver La Comunidad del Anillo conmigo, y creo que nunca me lo perdonará. O sea, no aguanta esto. ¿Qué le vamos a hacer? Y nada, para ir acabando, Mario, quería dejar una reflexión que leí también por Reddit ayer, de hecho, y me hizo mucha gracia. Alguien dijo, con estos cambios estamos condenados a una tiranía de Men of the West durante los próximos 6 meses como mínimo. Estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. ¿Tú qué opinas? Porque Men of the West está en el mismo sitio que estaba. Yo creo que es por mala conciencia de la Workshop. Ha sido injugable durante tantísimo tiempo que ahora ni la quieren tocar.
Pues a ver, esto está bastante curioso. Obviamente, como es la lista que juego, pues quizá no soy el más objetivo para hablar de ella, pero sí que se me ocurren varios cambios que podrían hacerla que fuera que funcionara de otra manera. Creo que el hecho de que puedas, de hecho te voy a decir otra que le pasa un poco lo mismo, que es la de Última Alianza, y es el hecho de decir, vale, si tú tienes una cierta cantidad de héroes o tal, creo que tendría que obligarte a poner cierto porcentaje de una facción humana o de otra, aunque sea un mínimo, vamos a decir un 16%, ¿no? Entonces te obligo a llevar un 16% de Rohirrims, ¿vale? Pero al menos no hay 40 Minas Tirith en la lista, que creo que es algo que le resta como decías tú, bueno, the way that they are intended to be played. Entonces la forma en la que pretenden que se jueguen no estoy seguro de si es te tiro 40 Minas Tirith como si esto fuera la lista genérica de la Torre de Excelion, pero está Elessar y Legolas. Buena suerte en la vida. Bueno, y Whitehead si quieres. Entonces, eso sí que podría ser susceptible a que se cambie. La lista como tal, y el funcionamiento de la misma creo que no está mal, no está especialmente rota, y en realidad solo existe esta lista a la que puedas poner un perfil caro, pero bueno, que es el de Elessar. Entonces, si te la cargas, creo que te estás cargando un poco también uno de las listas, yo creo, más representativas a día de hoy, más carismáticas. Bueno, pues oye, yo creo que nos ha dado de sí estas reflexiones. Vamos a ir dejándolo por aquí y sobre todo a ver cómo se traducen estos cambios en las futuras partidas. Yo tengo pendiente probar algunas cositas para ver por dónde cae el río ahora. Pero en fin, veremos a ver qué pasa. Sin más, Mario, pues una vez más, gracias por haberme acompañado en este repaso. Y nos escuchamos ya para la próxima, que será tocando temas nacionales, me parece a mí. Gracias a ti, como siempre, gracias a vosotros que nos escucháis y espero que hayamos resuelto más de una duda para aquella gente que le da un poco de pereza leer las facts, pero que creo que muchas de ellas son relevantes si vais a empezar a jugar, aunque sea ni con amigos, en pachangas locales, puesto que tienen impacto en las listas que a día de hoy están funcionando y se están usando más, ¿no? Así es, a ver qué pasa. Y a vosotros oyentes, como siempre, esperamos opiniones por todos los canales, que ya sabéis que somos muy localizables. A ver qué os parecen estos cambios, a ver cómo vamos a implementarlos y sin más, pues nos vemos en el próximo vistazo a la piedra evidente.